Hola a todos, el día de hoy venimos a exponer nuestro trabajo de investigación cualitativa, el cual es llamado Experiencias de pacientes con espasticidad posterior a un evento cerebrovascular frente a técnicas de modulación del tono. Para esto, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las experiencias de pacientes con espasticidad posterior a una enfermedad cerebrovascular frente a técnicas de modulación del tono en Medellín 2025? Tras el planteamiento del problema es muy importante que definamos al SB, que puede ser tanto isquémico como hemorrágico y que va a tener un inicio súbito y que va a generar diferentes afectaciones a las personas, dejando unas consecuencias. Estas consecuencias pueden variar, pero hablamos de que presentándose estos 795.000 casos cada año, que es lo que nos describe Wang Lin-Sen y sus colaboradores, el 42.6% de estas secuelas es generar espasticidad. La espasticidad ha sido definida por muchos autores. Recientemente, Dressler propone una nueva definición, en la cual él dice que es una hiperactividad muscular involuntaria en la paresia central, que es causada por un movimiento articular pasivo o activo y que puede ser lento o rápido, o una estimulación sensorial. Esta afectación genera limitación en los rangos de movilidad articular, pero además también genera dolor, y esto directamente va a generar diferentes afectaciones emocionales y conductuales a la persona, y además puede limitar sus actividades de la vida diaria. En la literatura se describen diversas técnicas fisioterapéuticas para el manejo de la espasticidad, como BOBAT, CABAT, de electroestimulación, entre otras. No obstante, la mayoría de esos estudios se enfocan en medidas clínicas objetivas, como la escala de Ashworth o el rango de movimiento, dejando en segundo plano la exploración de las experiencias y percepciones subjetivas de los pacientes frente a estas intervenciones. Sin embargo, existe una carencia de estudios cualitativos en Colombia que indaguen cómo los pacientes perciben las técnicas de modulación del tono, lo cual limita la comprensión integral de su efectividad en la rehabilitación post-SB. Este vacío de conocimiento es particularmente relevante para nuestro contexto, ya que comprender cómo los pacientes perciben e interpretan y significan las experiencias de modulación del tono permite no solo evaluar su eficacia clínica, sino también su impacto en la vida diaria, en el bienestar emocional y en la adherencia a los procesos de rehabilitación. Por ese motivo consideramos que es necesario realizar investigaciones cualitativas en Medellín que den voz a los pacientes y ofrezcan una visión integral del fenómeno. Por tal motivo, el objetivo general de nuestro estudio es analizar las experiencias que tienen los pacientes con espasticidad luego de técnicas de modulación del tono en Medellín en 2025. Para esto nos enfocamos en primer lugar en describir técnicas de modulación del tono que se realizan en pacientes con SB. En segundo lugar, identificar los cambios en movilidad y dolor percibidos por los pacientes con espasticidad posterior a dicha técnica terapéutica. Y por último, comprender las mejorías que sienten los pacientes después de la terapia en la que se implementen técnicas de modulación del tono. Para llevar a cabo este estudio, se usará un diseño según el modelo fenomenológico, teniendo en cuenta las experiencias que tienen los pacientes en su proceso de rehabilitación con relación a las técnicas de modulación del tono. Este enfoque nos permite comprender en profundidad los significados y experiencias vividas por los pacientes. Con la fenomenología se busca explorar la manera en la que las personas experimentan, interpretan y le dan sentido a un fenómeno en su vida cotidiana. La población sobre la cual se realiza el estudio será en pacientes que tuvieron SB y entraron en el código Stroke de la Clínica 6 en Medellín entre julio de 2024 y agosto de 2025, que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: haber cursado con un SB y presentar secuelas de espasticidad, no presentar una dificultad grave para comunicarse, tener entre 18 y 60 años, vivir en el Valle de Aburrá, tener una calificación de Ashworth mayor a 1 en una o más articulaciones, haber asistido a más de 5 terapias en las que se apliquen técnicas de emulación del tono, y entre los criterios de exclusión se encuentran presentar una enfermedad que pueda alterar el tono muscular diferente del SB y tener alteraciones de las funciones mentales superiores y las funciones ejecutivas. El método de recolección de la información será por medio de entrevistas semiestructuradas con una base de preguntas que guíen al entrevistador para conocer las experiencias que ha tenido la persona con relación a su enfermedad y a su proceso de rehabilitación por medio de técnicas de emulación del tono. La guía de entrevista constará de 5 partes que son: en primer lugar, experiencia posterior al SB. Luego, acerca del proceso fisioterapéutico y técnicas recibidas. Posteriormente, se integrará sobre la percepción y el significado de los cambios. Luego, acerca de la frecuencia y adherencia al tratamiento. Y por último, se hará un cierre en el que se preguntará si desea agregar algo más que considere importante sobre su experiencia con las técnicas para la espasticidad. Se dará el agradecimiento y el recordatorio sobre la confidencialidad y el uso de la información. Para garantizar la calidad y la fiabilidad de nuestro estudio, se implementarán estrategias según credibilidad, transferibilidad, auditabilidad y consistencia lógica.
En cuanto a la credibilidad, vamos a tener una triangulación metodológica, que aunque la técnica principal va a ser la entrevista semiestructurada, se van a integrar datos de registros clínicos y notas de campo para así enriquecer esta interpretación. Y se hará un member checking, lo que significa es que se devolverán resúmenes analíticos a algunos participantes para confirmar que las interpretaciones sí sean exactas. En cuanto a la transferibilidad, se harán descripciones densas y contextualizadas acerca de los participantes, su entorno y las intervenciones, para que así otros investigadores puedan evaluar la aplicabilidad de los hallazgos en contextos similares. Por parte de la auditabilidad, habrá un investigador externo y un protocolo de investigación, en el cual se centrarán los aspectos relacionados con los métodos aplicados y el diseño del estudio. Por último, en cuanto a la consistencia lógica, se hará una triangulación entre la obtención y el análisis de los datos, y además se fomentará la reflexibilidad de los investigadores mediante algunos informes reflexivos y la descripción de la justificación del estudio. Consideraciones éticas. De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, el reporte Bellmont, las pautas Sioms y la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, y considerando que esta investigación se clasifica como de riesgo mínimo, al ser un estudio cualitativo de tipo fenomenológico que emplea entrevistas semiestructuradas para conocer las experiencias de pacientes con espasticidad posterior a un evento cerebrovascular, tratados mediante técnicas de modulación del tono en la clínica CES. Este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios. Principios éticos de beneficencia y no maleficencia. Esta investigación permitirá comprender mejor las experiencias de los pacientes con espasticidad que asisten a procesos de rehabilitación en fisioterapia. Los beneficios potenciales incluyen el fortalecimiento del conocimiento clínico y la mejora en la calidad de la atención fisioterapéutica brindada a pacientes con secuelas neurológicas. Se maximizarán todos los posibles beneficios y se tomarán medidas para minimizar los riesgos, como garantizar espacios cómodos y seguros para las entrevistas y suspenderlas si el paciente manifiesta malestar emocional. Autonomía. Se respetará la participación voluntaria de los sujetos en la investigación, garantizando su derecho a retirarse en cualquier momento sin que esto afecte su atención clínica en la clínica CES. Los participantes serán informados de manera clara sobre los objetivos del estudio, los procedimientos, los riesgos y los beneficios, asegurando su comprensión antes de firmar el consentimiento informado. Justicia. Se garantizarán la equidad en la selección y reclutamiento de los participantes, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, previamente establecidos sin discriminación alguna. Todos los participantes recibirán el mismo trato durante el proceso de entrevista. Los beneficios de esta investigación van a ser tanto de carácter social como académico, tanto para las personas de la investigación como para toda la comunidad, ya que con los resultados que se puedan sacar se va a fortalecer el conocimiento clínico y se va a poder mejorar en la calidad de atención fisioterapéutica. Por otro lado, los riesgos que presentamos es que haya una incomodidad emocional, donde estas personas evoquen recuerdos no agradables, se sientan incómodos, ya que estos temas son muy difíciles de hablar. Para esto tenemos la solución de que la entrevista podrá ser suspendida o reprogramada según su voluntad, y no se realizará ninguna intervención física ni se expondrá su salud a ningún tipo de riesgo. Tomando como referente el principio de respeto por las personas y su autonomía, cada participante se le informará detalladamente sobre los propósitos, procedimientos, riesgos y beneficios del estudio antes de su inclusión. El consentimiento se obtendrá de manera libre, voluntaria y por escrito. Se garantizará que los participantes comprendan plenamente la información brindada y se aclararán todas sus dudas antes de firmar. El proceso de consentimiento se realizará de forma individual, privada, considerando la edad, el nivel educativo y las posibles limitaciones comunicativas de los participantes con secuelas de SB. En ningún caso se ejercerá presión o coacción para obtener el consentimiento. En el consentimiento encontraremos en el primer apartado donde el participante debe llenar su información con los datos de él. Además, se mencionan los propósitos del estudio, su participación, que consistirá en una entrevista semiestructurada de aproximadamente 30 y 45 minutos. Esta será grabada en audio con su autorización para facilitar el análisis y pues de sus datos, y no se realizará ningún procedimiento invasivo. Además, están los costos y beneficios, donde se le explica que su participación no implicará ningún costo ni remuneración económica. Los riesgos de autonomía que fueron explicados anteriormente, la confidencialidad, donde toda la información que se le brinde al participante será tratada con estricta confidencialidad, donde los recolectados se identificarán en un código y será de forma anónima. Además, su compensación por participar no tendrá ninguna retribución económica y la garantía de recibir respuesta, donde el investigador se compromete a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se acercan de los procedimientos que se llevarán a cabo. La información será confidencial y se presentará de manera anónima. Los documentos físicos se guardarán en un gabinete con llave y los registros digitales en una carpeta protegida por una contraseña. Accesible solo para los investigadores, y el vínculo entre los códigos de los participantes y su nombre se mantendrá en un archivo separado. Los resultados del estudio se divulgarán de manera global sin afectar la identidad y los derechos de los participantes.